Bienvenidos al repaso diario del canal En Defensa de la Fe, donde hacemos la lectura de la cartilla y el comentario de la misma, día por día. Recuerda suscribirte al canal, darle clic a la campanita y compartir el mensaje con tus contactos. Domingo 6 de febrero. Gustar de la buena palabra. ¿Qué recibían los creyentes en Cristo mientras le fueran fieles? Leamos Hebreos capítulo 6, versos 4 y 5. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Haber sido iluminado significa haber experimentado la conversión. Hebreos 10:32. Se refiere a aquellos que se han apartado de las tinieblas, del poder de Satanás, a la luz de Dios. Implica liberación del pecado y de la ignorancia. La forma verbal aquí sugiere que esta iluminación es un acto de Dios consumado a través de Jesús, el resplandor de su gloria. Hebreos 1:3. Gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Son expresiones sinónimas. El don de Dios puede referirse a su gracia, Romanos 5:15, o al Espíritu Santo, a través de quien Dios imparte esa gracia, Hechos 2:38. Aquellos que han gustado del Espíritu Santo han experimentado la gracia de Dios, que incluye el poder para cumplir su voluntad. Gustar de la buena palabra de Dios es experimentar personalmente la verdad del Evangelio. Los poderes del siglo venidero se refieren a los milagros que Dios realizará para los creyentes en el futuro. La resurrección, Juan 5, 28 y 29, la transformación de nuestro cuerpo y la vida eterna. No obstante, los creyentes están comenzando a gustar de ellos en el presente. Han experimentado una resurrección espiritual, una mente renovada y la vida eterna en Cristo. Juan 5:24. Pablo probablemente tenga en mente a la generación del desierto que experimentó la gracia de Dios y su salvación. La generación del desierto fue iluminada por la columna de fuego. Nehemías 9:12 y 19. Salmo 105:39. Disfrutó del don celestial del maná, Éxodo 16:15. Experimentó al Espíritu Santo, Nehemías 9:20. Gustó de la buena palabra de Dios, Josué 21:45. Y los poderes del siglo venidero en los prodigios y señales realizados en su liberación de Egipto, Hechos 7:36. Sin embargo, Pablo sugiere que así como la generación del desierto apostató de Dios, a pesar de esas evidencias, Números 14, 1 al 35, la audiencia de Hebreos corría peligro de hacer lo mismo, a pesar de todas las evidencias del favor de Dios que habían disfrutado. ¿Cuál ha sido tu experiencia con las bendiciones mencionadas en estos versículos de Hebreos? Por ejemplo, ¿cómo has experimentado la iluminación a la que se refiere el pasaje? Palabras de vida del Gran Maestro, página 20, dice lo siguiente: cada semilla lleva fruto según su especie. Sembrad la semilla en las debidas condiciones y desarrollará su propia vida en la planta. Recibid en el alma por la fe la incorruptible simiente de la palabra y producirá un carácter y una vida a la semejanza del carácter y la vida de Dios. Domingo 6 de febrero. Gustar de la buena palabra. Hebreos 6, 4 al 5. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ahora Gálatas 5, 22 al 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo le estaba hablando a una congregación de judíos que había aceptado al Señor Jesús y habían sido iluminados por su santa palabra. Les dijo con mucha solemnidad que no se dejaran mover de su fe y su confianza en su amado Salvador. Él era consciente de que creer en Jesús en una época y cultura como la de aquel tiempo era un motivo de segura persecución y odio por parte de las mayorías. Pero los animó para que no se movieran de su fe. Los amonestó para que no dejaran de perseverar en la fe a la que se habían aferrado. Llamó la atención de ellos al hecho de que no habían aceptado a un perdedor o a una falsa doctrina, sino al Cristo viviente, triunfante y poderoso que intercedía por ellos en el santuario celestial. Podían quizá tener persecución y sufrimientos, pero todo eso comparado con las glorias de Cristo era demasiado pequeño. Todo lo terrenal pasaría, pero su fe y su premio estarían asegurados en Cristo y por Cristo. Si habían gustado el don celestial, era imposible que a causa de las persecuciones y los malos tratos, ellos dejaran de ser iluminados o prefirieran huir de la verdad para volver a las tinieblas. Y es que, mis amados hermanos, cuando hemos conocido a Cristo de manera sincera, profunda y total, en nuestro nivel de comprensión, por lo menos, en nuestro nivel de posibilidad, nunca querremos alejarnos de Él por ningún motivo. Vendrán persecuciones, vendrán pruebas, el enemigo se inventará mil formas para hacernos separar de Cristo, pero una vez gustamos el don celestial, es imposible que querramos alejarnos de Cristo. Por ello, necesitamos todos los días decirle al Señor que nos revele su amor, que nos revele su carácter, que nos revele su santidad, para que en ese asidero o en esas raíces, en esos principios, podamos mantenernos firmes cuando venga la prueba, cuando venga la tempestad o cuando venga la persecución. Pablo conoció a Cristo de manera profunda, sincera, total, en su nivel de conocimiento y de posibilidad. Y cuando vinieron las pruebas, cuando fue azotado, cuando fue apedreado, cuando fue despreciado, Pablo no se apartó de la luz. Pablo no volvió a las tinieblas, porque sabía con quién andaba, sabía en quién había creído. En esta tierra y en este tiempo que se nos otorga para vivir en esta vida que es temporal, solo podemos escoger entre dos opciones: gustar el don celestial o gustar del pecado. Gustar o experimentar el pecado es vivir en rebelión contra Dios, experimentar siempre ese vacío que nada puede llenar, vivir para herir el tierno corazón del Padre Celestial, para herir a los demás y para herirnos a nosotros mismos. Pero gustar de la palabra santa es entregarnos por completo, día a día, en los brazos del amado Salvador. Dejarnos guiar de su mano por los senderos de justicia que Él preparó de antemano para que conociéramos las profundidades de su amor. Te invito con mucho respeto, desde el amor de Jesús, a que gustes su palabra y que no te apartes jamás de su presencia. Vendrán truenos, tempestades, pruebas y persecución, incluso rayos y centellas de parte del enemigo de Dios para separarte de Cristo. Pero si estás en Cristo, nada podrá quitarte la seguridad de su amor y salvación y la firmeza en sus principios que te brinda su santa palabra. La matutina en los lugares celestiales del lunes 6 de mayo, la gran norma de lo bueno y lo malo, primer párrafo, dice lo siguiente: en la palabra de Dios están todos los requisitos para el perfeccionamiento del hombre de Dios. Es como una tesorería llena de mercadería valiosa y preciosa,
pero no apreciamos sus riquezas ni nos damos cuenta de la necesidad de investigar las Escrituras por nosotros mismos. Muchos descuidan el estudio de la palabra de Dios para atender intereses seculares o para gozar de placeres efímeros. O bien podríamos dejar a un lado todo lo que sea de carácter terreno antes que la investigación de la palabra de Dios, que puede hacernos sabios para vida eterna. Fin de la cita. Muchas gracias por escuchar la lección diaria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Eres muy amado y muy amada por el Señor. Que tengas un lindo día.